Retornamos en vivo por Chacra Radio y en duplex con Chacra Televisión. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es uno de los organismos que más viene trabajando para fomentar el desarrollo rural, para fomentar las poblaciones, para seguir creciendo en esto que todos los días hablamos, que es nada más y nada menos que alimentar al mundo. Le está en línea Manuel Otero. Manuel Otero es el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un hombre que es de Argentina, un veterinario con muchísima experiencia. Manuel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, me va muy bien y un gusto saludarlo y estar con todos ustedes. Bueno, fundamentalmente, en principio agradecerle la posibilidad de estar un sábado charlando con usted y por el otro lado, en principio, consultarle qué rol es el que le cabe a la agricultura como herramienta para combatir la pobreza en general en Latinoamérica y también en la Argentina. Mire, la agricultura tiene que ser entendida de una vez por todas como un sector prioritario en nuestras economías, en donde es fundamental tener políticas de mediano y de largo plazo. Con la agricultura no solamente se come, con la agricultura es posible de la pobreza que tanto daño hace en algunas zonas rurales, sobre todo de países de Centroamérica y del Caribe. La agricultura es fundamental para la conservación del paisaje rural, nuestros agricultores familiares están los territorios rurales. Una agricultura bien manejada no solo no emite más gases de efecto invernadero, sino que tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono. Me preocupa una visión un tanto pesimista de nuestra agricultura, y me refiero al continente, por supuesto. Y es necesario, y por eso desde el ICA estoy tratando de impulsar una visión renovada, una visión que sea sinónimo de progreso, de un responsable de una nueva generación de empleos, no solo de generación de divisas, con ese papel fundamental para la seguridad alimentaria. Entonces, ese es el motivo que anima la gestión que estoy recién iniciando. Ahora, ¿cuál sería el rol que le cabe a la política si por delante si entiende que la agricultura es fundamentalmente proveedora de alimentos, mano de obra, como usted planteaba, arraigo rural, que no es un tema menor? Sí, mire, yo siempre comento que en los países desarrollados nadie cuestiona el papel central de la agricultura, a pesar de que ya son sociedades industrializadas, sociedades de la información. Todos esos países desarrollados, y pongo el ejemplo de los Estados Unidos, han pasado por estrategias de desarrollo rural, siempre haciéndole ajustes, tratando de preservar que en las zonas rurales haya más o menos calidad de vida similar a la de las zonas urbanas. En la Unión Europea, rural importantísima, entonces yo creo que en los países en vías de desarrollo, sobre todo en el continente americano, tenemos que entender de que es fundamental tener estrategias de desarrollo bien sucedidas a los efectos de poder después pasar a procesos de industrialización más sofisticados, en donde la agricultura también tiene un papel importante a cumplir. Ahora, ¿hay alguna especie de menosprecio en algunos sectores de Latinoamérica y creo que también en Argentina respecto a la agricultura familiar y se le están brindando las herramientas necesarias para que se pueda avanzar? Mire, con respecto a la agricultura familiar, la buena noticia es que el tema está visibilizado. Hay en el continente americano unos 15 millones de agricultores familiares, que son los pilares sobre los cuales se asienta la seguridad alimentaria de nuestro continente, que está consolidada en algunos países y en otros son directamente muy vulnerables e inseguros. Lamentablemente en estos procesos de tecnificación, de modernización, al no haber políticas suficientemente efectivas, a veces son la variable de ajuste. Entonces desaparecen del medio. Y yo creo que en estos nuevos escenarios tiene que haber cabida tanto para que es fundamental para la generación de divisas, como para el agricultor familiar que
que tiene que insertarse en los procesos productivos de las principales cadenas. Y yo viví 5 años en Brasil y me encantó una frase que había en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil que decía: agricultores familiares, solución y no del problema. O sea, con políticas tenemos que entender que ellos tienen que ser parte de la solución, insertándose a los procesos productivos, generando en algunos casos alimentos de calidad y, por qué no, también participando en los sectores, en el sector exportador. Para eso hace falta políticas efectivas, que perduren en el tiempo y que piensen agricultores familiares para poder insertándolos, como decía antes, en los procesos productivos. ¿Qué tal, Manuel Otero? ¿Cómo le va? Mónica de Micheli lo saluda. Bueno, ¿me escucha bien? Le escucho bien. Bueno, quería consultarle, con respecto a esto que venimos hablando, ¿usted cree que la Argentina tiene estrategias de desarrollo rural y cómo las calificaría? Qué buena pregunta. En primer término, pienso que el gobierno ha dado señales al inicio de su gestión que entendía la importancia estratégica del agro. En segundo término, me parece que los gobiernos argentinos, como comentario general de los últimos 50 años, han vivido en circunstancias de política y también macroeconómica. No hemos logrado separar los temas políticos de los económicos y eso conspira contra la posibilidad de tener políticas de mediano y largo plazo. Esto ha dado lugar, a mi juicio, de productores agropecuarios que se han transformado, en algunos casos, en verdaderos empresarios, emprendedores, independientemente de las políticas del gobierno, y es una raza de productores que no le tienen miedo a nada ni a nadie. Por eso es que somos tan buenos desde el punto de vista de la productividad, sobre todo hasta la tranquera. Después de la tranquera ahí vienen fallas de competitividad estructural. Un día habrá que revisar si queremos ser una agropotencia, si queremos ser uno de los 3 o de los 5 grandes países productores y exportadores agropecuarios. Entonces, me parece que hemos sido ciclotímicos y que en algunos casos hemos sido muy cercanos al agro, en otros le hemos dado la espalda, y eso evidentemente conspira contra la posibilidad de tener Estado para este sector, que a mi juicio es un sector absolutamente prioritario y estratégico para el presente y para el futuro del país. Haciendo un análisis, a ver, un poco más profundo, le pregunto, todos los estados tienen, estados capitalistas como el nuestro, tienen a un sector y actores socioeconómicos importantes y el gobierno propiamente dicho. Entonces, muchas veces esos sectores económicos fuertes inciden en las políticas. Quizás usted pueda pensar que esa ambivalencia que tuvimos en otros momentos es porque la política influyó más que la economía o porque se hayan retirado estos actores, o hay momentos en que los actores socioeconómicos inciden demasiado en las políticas. Mire, a mí me parece que Argentina es un país que ha vivido durante mucho tiempo al influjo de sustitución de importaciones, en donde se pensaba que la agricultura era solamente un sector que tenía que proveer alimentos baratos para el resto de la población, mayoritariamente vinculada. Ese fue, digamos, el paradigma que prevaleció en el país durante bastante tiempo. A mí me molestan mucho los falsos dilemas: agricultura o industria, campo o agronegocio o agricultura familiar. Entonces, las economías modernas le a todos los sectores que puedan hacer contribuciones sustantivas a las economías, a sus economías. Entonces, de una vez por todas hay que entender
que el sector agropecuario es un sector fundamental, insisto, no solo por el futuro de nuestro país, que necesita tener previsibilidad, que necesita tener políticas con impacto, que necesita también tener estabilidad macroeconómica, porque a los grandes negocios lo que más les interesa es tener estabilidad macroeconómica para saber en qué invertir, las estrategias de inserción internacional. Y también necesitamos políticas en favor de la agricultura familiar, actores centrales de la nueva ruralidad. Eso está muy bien entendido en Europa, también se entiende en los Estados Unidos, que son ejemplos de y me parece que nuestros países, y en especial Argentina, tienen que tener mucha claridad y consistencia en el tiempo en ese sentido. Manuel, ¿usted considera a América como garante de la seguridad alimentaria? Hay muchas agriculturas en nuestra América, entonces si yo pongo la lupa en el Cono Sur, básicamente en Brasil, que tiene el modelo de agricultura tropical, a mi juicio, más exitoso del mundo, está creciendo Paraguay, Uruguay y por supuesto Argentina, son países excedentarios que son claves para la seguridad alimentaria mundial, y también, me animo a decir, para la sostenibilidad. Chile y Perú son ejemplos de agricultura ya no tanto de escala, sino agricultura de nicho para ciertos productos, y después, a medida que subimos, ahí ya la cosa se complica porque hay países muy vulnerables climáticamente y seguros desde el punto de vista alimentario, pero esto también genera una gran oportunidad para Argentina, para que además de mirar a los grandes mercados que todos conocemos, Centroamérica, donde los fletes tendrían que ser iguales o más baratos que a los grandes mercados, donde deberían haber menos trabas arancelarias. Entonces mi planteo es utilizar un poco el comercio intrabloque, intracontinente, que lamentablemente está rezagado. Ahora, evidentemente hay decisiones que a veces se toman en el tema de educación, de salud, de infraestructura, incluso de conectividad, que pareciera que corren como calles paralelas, ¿no? Y que no son transversales a toda la sociedad, en particular a los ámbitos rurales. Sí, evidentemente que el presidente Jefferson en los Estados Unidos fue el que planteó que hay que tratar de dar la misma calidad de vida a las zonas rurales que a las zonas urbanas. En la medida que las zonas rurales no tengan buenos niveles de acceso a la educación, acceso a la salud, conectividad, oportunidad de generar empleos, va a persistir el éxodo rural. Esto es muy claro y manifiesto, por ejemplo, en el tristemente famoso Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, donde hay niveles de exclusión social, de violencia, de éxodo a las ciudades y después a otros países, habría que evitar. Yo planteo que la problemática de las migraciones en el mundo, si uno hace el recorrido para atrás, suelen estar vinculadas a estrategias de desarrollo rural mal sucedidas. Como comentario general para el continente y para el mundo, yo creo que es muy lógico volver la mirada al campo, tener estrategias de desarrollo rural a plazo, porque eso tiene un retorno social importante. Una consulta acerca de las mujeres. ¿Cómo ve la ubicación de las mujeres rurales en América y fundamentalmente en Argentina? Las rurales, sí, bien digo. Perdón, una pequeña interferencia. Repítame la pregunta, por favor. ¿Cómo ve la ubicación de las mujeres rurales en América y en la Argentina? ¿Me escuchó? ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Sí, escuché la primera parte de la pregunta sobre la ubicación de las mujeres rurales. Sí, en América y en la Argentina. Sí, no sé si está habiendo alguna interferencia. Me gustaría enfatizar que
digamos, del punto general en América, son las grandes, a pesar de que ellas son, en muchos casos, los actores fundamentales o actrices que lideran los procesos productivos, en buena parte América, de la dinámica productiva en las zonas rurales. El 15 de octubre se va a celebrar el Día Mundial de la Mujer Rural y el ICA quiere hacer anuncios y propuestas importantes para tratar de revertir este fenómeno. Hace 20 años la agricultura familiar era un tema casi olvidado y hoy está en la agenda política de los países, y me parece que con el tema de la mujer rural tenemos que cortar ese olvido que es realmente imperdonable y poner a la mujer rural en el que debe tener en las estrategias de desarrollo rural. Manuel, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que firmaron los líderes de 195 países en el año 2005 tienen un desafío muy grande, esto de erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, ya no como sanidad y calidad, sino como acceso a los alimentos. ¿Es posible esto en este mundo que hoy estamos viviendo? Daría la impresión de que los países comprometidos están haciendo llegar ya sus informes de cumplimiento a los 17 objetivos. Desde la institución que estoy liderando, los 4 objetivos estratégicos proponiendo para liderar el ICA los próximos 4 años, siempre nos estamos preguntando cuál es la contribución a los 17 ODS, así que me parece que desde el momento que es con un claro aval político y bien fácil de entender, me parece que vamos por el buen camino. Después están los temas de la voluntad política, de ver cómo se financian todos estos caminos que es necesario. Pero me parece que estamos, trato de ser optimista en relación a estos temas. Manuel, ¿cómo se hace para que los avances tecnológicos, la Big Data, las maquinarias de precisión y los cambios dinámicos, digamos, que día a día hace la ciencia y la tecnología para que lleguen a los que menos tienen? Porque si no, francamente, quedarían más relegados. Sí, primero, esos puntos que usted acaba de señalar son ejemplos paradigmáticos de un cambio tecnológico que es irreversible, que es imposible de frenar. Me parece que a través de procesos participativos con los agricultores familiares hay que ver, por un lado, cómo se adapta parte de esa tecnología, y por otro lado ver cómo se genera nueva tecnología, las características, las demandas y las necesidades de los agricultores familiares. Lo que está claro es, como se dice del inglés, que una medida no sirve para todos. Entonces hay que tener tecnologías. Yo creo que el tema de la agricultura familiar está hoy bien visibilizado políticamente, entonces es necesario tener políticas para que incentivemos el asociativismo, el cooperativismo, obviamente, tecnologías apropiadas, nuevas estrategias de extensión, y con eso podremos llegar al comentario que yo hacía anteriormente: agricultores familiares, parte de la solución y no del problema. Muy bien. Manuel, la última pregunta, y desde ya por supuesto el agradecimiento por habernos concedido estos minutos. ¿En qué se asienta la importancia del convenio que el ICA rubricó ayer con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires? Primero, el trabajo del ICA tiene que estar sustentado en un nuevo mapa de alianzas estratégicas con instituciones claves del sector público y del sector privado, y en ese sentido el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, que lidera Leo Sarquís, él tiene bajo su responsabilidad buena parte de la dinámica del complejo agroindustrial argentino, así que ayer dimos un primer paso. Vamos a identificar temas concretos en donde el ICA puede y debe ayudar a fortalecer el impacto de las políticas que se están ejecutando desde el Ministerio, así que estamos entusiasmados, contentos. Seguramente voy a recibir al ministro Sarquís en julio, agosto, en San José de Costa Rica, donde está la sede del ICA.
porque además tiene una gran influencia este ministerio y posibilidades de extrapolar todo lo que están haciendo en beneficio de otros países que están mucho más rezagados que Argentina. Así que estoy muy contento. Manuel, le agradezco mucho estos minutos, los mejores deseos de éxito en esta gestión hasta el 2022. Sé que tiene mucho para darle porque la experiencia que tiene en estos ámbitos realmente es muy valiosa para Argentina en particular y en general para Latinoamérica. Que tenga un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias, estoy a las órdenes y desde ya siempre hacen, porque desde la comunicación se puede colaborar muy efectivamente a la transformación de la agricultura. Bendecido y buen día para ustedes. Gracias. Manuel Otero es el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un hombre muy ligado a toda la actividad, pero que tiene una visión muy particular sobre el desarrollo rural, sobre el sector de las economías regionales, sobre ese trabajo que hay que hacer en América en general y en Argentina en particular, y que afortunadamente tiene mucho tiempo por delante para seguir generando acciones como esta que planteaba ayer, ¿no? Este convenio que firmó con el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a nuestra pausa y ya estábamos retornando a Agroindustriales, Chacra Radio en dúplex con Chacra Televisión.